trabajo que nos convocó esta mañana acá, saludando en primera instancia al doctor José Mora, jefe del Departamento de Derecho Penal y encargado de la Escuela de Derecho de la Universidad Fermín Toro, a nuestros distinguidos profesores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de la Universidad Martin Luther King y del Bachillerato Productivo del INSES. Sean todos bienvenidos. En nombre de la Fundación Buría, este es un espacio que hemos abierto para ustedes con el propósito de formarlos y de colocarlos en disposición de pensar y de dialogar sobre un suceso que es hito en la historia de nuestra nación y que a pesar de eso todavía requiere que trabajemos bastante con relación a la memoria que debemos sobre él. No solo en cuanto a la significación que tiene para nosotros en el pasado, sino sobre todo en el presente. Para eso hemos traído a el doctor Reinaldo Rojas, historiador, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, quien además es profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y actualmente trabaja en la Universidad Católica Andrés Bello. Escritor de la obra El 19 de abril de 1810 y otros estudios sobre la independencia, y un profundo conocedor y promotor de la participación ciudadana. Él estará trabajando con nosotros el día de hoy en la conferencia y estoy segura que les va a decir que no es una conferencia. Para iniciar, quisiera invitar al doctor José Mora que suba al estrado y les dé las palabras de bienvenida a los estudiantes. Buenos días. En nombre de las autoridades universitarias de la Universidad Fermín Toro, nos complace darle la bienvenida a esta importante ponencia que va a dictar el doctor Reinaldo Rojas sobre el 19 de abril de 1810, este evento histórico que marca el inicio del proceso formal de independencia de la Constitución de la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII, evento un hito histórico que es menester conocer para tener conciencia histórica y tener evidentemente conciencia de estos eventos que nos unen a todos los venezolanos, de tal suerte que para la universidad es un honor contar con la presencia del doctor Rojas, que es historiador de larga trayectoria y que además, refrescaba hoy, es constituyentista, es decir, es uno de los redactores de la Constitución de 1999. En tal sentido le damos la bienvenida a todos ustedes y esperamos que aprovechen la sapiencia del doctor Rojas y todo ese bagaje de conocimiento que nos va a transmitir. La conferencia se titula Historia, Fiestas Patrias y Nación, en la ruta del 19 de abril de 1810. Recibamos entonces al doctor Reinaldo Rojas para que inicie el diálogo con él. Buenos días. Doctor José Mora, doctora Marianela Suárez, autoridades
que hoy nos acompañan de nuestra apreciada y querida Universidad Fermín Toro, en representación de la autoridad universitaria también. Para mí siempre es muy grato estar en este espacio, porque hemos acudido siempre que nos ha invitado a la universidad, y en esta oportunidad es un acto muy especial, que es casualmente trabajar con un grupo de estudiantes, de jóvenes, aquí congregados, convocados por la Fundación Buría, para conversar un poco sobre el tema de una fecha, que es el 19 de abril de 1810. Me gustaría cambiarles el objetivo. Es decir, el problema que yo quiero plantear no es la fecha como tal. Y por eso he titulado esta exposición Historia, Fiestas Patrias y Nación, en la ruta del diccionario de 1810. Una pregunta, ¿usted tiene sus teléfonos con prendido? Cuando lo tengan prendido allí, para cosas que vamos a trabajar, para que ustedes me ayuden a buscar información. Bueno, con teléfonos inteligentes, si tienen aquí datos, porque yo no pude terminar de preparar la conferencia. Tienen que ayudar un poco. Entonces, fíjense ustedes están viendo bien allá, ¿verdad? Yo tengo aquí, yo he preparado esto. La primera pregunta que nos entra en la memoria, en la presencia, en el momento, es decir, ¿qué se celebra el 19 de abril? Porque nosotros nos convocan a celebrar una fecha que, si no conocemos el contenido y no sabemos sacar el mensaje que ese contenido tiene, prácticamente pasa lo que está pasando en Venezuela. Es una fecha que pasa por desapercibido, que inclusive hasta hoy, ustedes van a ir viendo en las páginas que yo le organicé, que estoy sacando de imágenes de Google, cómo diferentes instituciones califican el 19 de abril. Ya van a ir viendo en las imágenes que yo coloco. Entonces, vamos a empezar por esa pregunta. Fíjense ustedes esta imagen que está aquí, ¿verdad? Ustedes que ven allí como una especie de edificio atrás, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Están viendo, verdad? Ese edificio, ¿qué podría ser ese edificio? Entonces, no tienen idea de que ese edificio, que representa en esa pintura de Lovera, ese edificio. ¿Alguno de ustedes? Rápido, pónganse la pila. ¿Qué creen ustedes que es ese edificio? Un congreso. Puede ser un congreso, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa? ¿Dónde se celebró el evento del 19 de abril? ¿Dónde? ¿En una plaza? En el Consejo Municipal de la época. ¿Ah? El Consejo Municipal. ¿Usted sabe qué es un Consejo Municipal? ¿Sabe lo que es un Consejo Municipal? Ustedes conocen los órganos del poder público municipal. Uno era alcaldía, ¿verdad? Alcaldía, ¿verdad? ¿Sí? Era alcalde. Barquisimeto tiene alcalde, ¿verdad? Ajá. Cada ciudad, cada municipio tiene un alcalde. ¿Qué más tiene? Un cuerpo de concejales, ediles, que se llama Consejo Municipal. ¿De acuerdo? Tiene otro órgano aledaño, pero ¿qué es lo que conforma el poder municipal? El poder municipal, un consejo municipal, un ayuntamiento. Ese edificio que está allí, cuando vemos esa pintura de Juan Lovera, que estuvo en ese evento, es la sede del Ayuntamiento de Caracas, donde va a reunirse. Entonces, esto que está afuera, esto está afuera, no es esto, no se ve afuera, esto se ve adentro. ¿Qué más ven ustedes allí? A ver. Ven una figura ahí con un sombrero, ¿verdad? Saludando. ¿Lo ven? ¿Quién pudiera ser ese personaje? Ven al lado unos que están hablando. Ven por aquí al lado, el extremo de ustedes sería como el izquierdo,
ven ahí como unos militares, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Están viendo? Ustedes pueden buscar en el teléfono 19 de abril, Juan Lovera, en imágenes, y van a ver el cuadro. Para eso son, en los teléfonos inteligentes hoy son pequeños accesos a bibliotecas. Además de echar cuentos y de ver el TikTok y saber los chismes del pueblo y del mundo entero, además sirven, son herramientas de estudio. Remétanse allí, ven entonces el cuadro 19 de abril 1810, Juan Lovera, imágenes, y van a ver el cuadro. Entonces, una de nuestras primeras formas de comunicación es la pintura. Esa pintura trata de reflejar el evento. Allí está, ese que está allí, se supone que es el capitán general Vicente de Parra. Pero lo primero que hay que hacer nosotros, lo debemos hacer en la escuela, y es casualmente, ¿verdad?, saber este tipo de comunicación. Entonces, este cuadro es muy importante porque este cuadro se utiliza mucho. Cuando uno ve un cuadro, ve lo que está principal. Aquí lo principal que es una figura de un funcionario que en este caso es el representante de España, que es casualmente el capitán general Vicente de Parra. No sabemos más nada aquí. Por ahí está uno vestido de rojo que puede ser un sacerdote, un cura, un obispo, una cosa, ¿verdad? Porque el pintor va buscando esa simbología. Ahora bien, ¿cómo le meten uno el diente a estas cosas? Escuchen bien lo que les voy a decir. Yo no les voy a hablar les voy a dar un poco de diccionario, pero yo les voy a dar otras herramientas de cómo abordar estas cosas. Ustedes van a estar pendientes con su teléfono y van viendo allí si alguna cosa no les parece, de golpe, no entienden, van, buscan tal cosa y ahí les va a aparecer información. Eso es lo importante que tenemos en la biblioteca a la mano. El primer tema es la historia. Se trata que esto es un hecho histórico. Es un hecho histórico. O sea, un fenómeno que sucedió en la historia. Pero también hoy es una fiesta patria. ¿Por qué? Porque en el calendario de las fiestas patrias, que son las fiestas que celebra el país, está una de las principales, es el 19 de abril. Vamos a nombrar dos más. ¿Cuál es otra fiesta patria importante? El 5 de julio es otra fiesta patria importante. Otra más. El 24, ¿cierto? Tenemos la de junio y la de julio. El 24 de junio, Batalla de Carabobo, ¿verdad? Batalla de Carabobo. Y el 24 de julio, díganlo con fuerza, no tengan pena. Nacimiento de Simón Bolívar. Tenemos 4. Pudiéramos buscar otras más. ¿Qué significa esto? Que hay una cosa que se llama, una cuestión que se llama nación, que tiene y celebra fiestas patrias. La nación, aquí como la patria. La patria es un término que viene de los romanos, patria. Nosotros tenemos patria y matria. La patria es el suelo. La patria es como la figura, digamos, abril. Son términos que vienen hablamos con el doctor Mora ahora, que son del derecho romano. Nosotros tenemos unas tradiciones que se unen en el pasado indígena nuestro y en el pasado europeo. Entonces tenemos que conocer estas cosas. Entonces fíjense ustedes, historia. ¿Qué es la historia? La historia es lo que sucedió y sucede en el tiempo. Pero para nosotros en este momento la historia es una disciplina que estudia los acontecimientos que hacen los seres humanos en el pasado y en el presente. Vamos a llamar, como se decía mucho anteriormente, la historia estudia los hechos pasados, que fueron importantes. ¿Qué son las fiestas patrias? La celebración, la fiesta. ¿Qué es una fiesta, muchachos? ¿Ah? Un evento, una alegría, ¿verdad? Celebra la gente, se toma su whiskycito, su ponquecito, toca música, baila, ¿verdad? Es un festejo, es una celebración, es una alegría, ¿verdad? Ustedes han visto
que cuando celebramos el 19 de abril hay la gente celebrando, festejando el 19 de abril, el 5 de julio, caminando por las calles contentos porque... ¿Ustedes han visto eso? No, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que no pasa eso? Porque no sabemos qué fue lo que pasó. Cuando tú cumpleaños, ¿qué haces tú? Antes tú te vas para la casa, montas una torta, te celebras el cumpleaños, te prendes la vela. Si tú no haces eso, tú pierdes tu fiesta personal. Nosotros celebramos años, nosotros celebramos cumpleaños, los seres humanos. Y también trasladamos esa idea a la sociedad. Entonces, la nación es un cuerpo político, es una comunidad política, la nación. Venezuela es una comunidad política que tiene un origen, que nació, que tiene una idea, nosotros tenemos una idea que nació, aunque no nació, pero que nació, que cumple años, que tiene grandes eventos, que ha sufrido grandes catástrofes, ha tenido buenos gobernantes, malísimos gobernantes, ha tenido cosas exitosas, ha tenido fracasos, como todos los seres humanos. Entonces veamos la nación venezolana como nosotros, como colectivo. Entonces tenemos la historia que nos permite a nosotros estudiar la historia, significa estudiar cómo ha pasado esos acontecimientos en el tiempo. Y para eso la historia se ha transformado en una disciplina científica que se estudia en las universidades y que tiene métodos. Y hay gente que escribe libros de historia, hay gente que escribe cualquier cosa, echa cuentos, habla como le da la gana. Pero quien se transforma en historiador tiene que hacerlo con responsabilidad, con documentación, con ética de lo que está diciendo. Muchas de las cosas que ustedes consiguen en esos medios que ustedes manejan en la mano, en las redes sociales llamadas, es pura paja y mentira. Porque no saben ni quién lo escribe. Lo primero que uno tiene que buscar cuando hay información es quién la escribe y de dónde sacó eso. Entonces, si ustedes, yo les tengo, estos tres conceptos quiero que lo tengan en la mente. El hecho histórico es lo que pasó de verdad. ¿Y quién lo estudia? El historiador. A veces puede echar la novela, puede echar el cuento, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Hay que trabajarlo bien. La fiesta patria es cuando un acontecimiento tiene tal importancia en nuestra vida como comunidad nacional que lo celebramos. Si no sabemos qué pasó, no lo podemos celebrar. Fíjense ustedes, esto es importante. Entonces, miren la que está allá. ¿Dónde están esos dos personajes allí? En un balcón, ¿verdad? Ustedes conocen el famoso cuento del balcón, el 19 de abril. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? ¿Tienen idea de eso? ¿Ah? ¿Ustedes han oído hablar del padre Madariaga? ¿Qué fue lo que hizo el padre Madariaga? El padre Madariaga. Ajá. Negó. Se dijo que no, ¿verdad? Eso que no el pueblo. Salió Vicente Parra y entonces iba a preguntar a la gente y entonces el padre acá. Fíjense ustedes que esta imagen que está aquí que es diferente a la otra, igual no era que fue pastor, ¿verdad? Esto es una reducción. Sucede que el 19 de abril es producto de qué? De que un funcionario llegó, le dijeron, mire, presidente, gobernador, necesitamos que entregue el cargo. Entonces dice, bueno, voy a preguntarle al pueblo. ¿Usted quiere que yo lo siga matando? Entonces el pueblo iba a decir, sí, porque tú eres muy malo. Pero entonces el padre dijo allá por detrás que no, entonces la gente dijo allá no. O sea, tan fácil, ¿verdad? Cambiar un gobierno simplemente porque alguien hasta diga que no, esto es una... Es decir, no es así la historia, es más complicada. Pero sin embargo, que ustedes ahí la ven, dice aquí, fíjense ustedes lo que dice abajo, ustedes están leyendo, ¿no lo ven? Lo que dice ya al final de ahí abajo, dice acta de independencia de Venezuela, 19 de abril de 1810. ¿Lo estás viendo?
que se ve un poquito como medio borroso, ¿verdad? Pero eso lo estoy diciendo. Por eso es que usted haga el teléfono y busca el 19 de abril. Yo tomé esa foto del 19 de abril. Usted abre el 19 de abril los 10 en el Google. Le aparecen imágenes y ahí van a ver todas esas imágenes. Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué pasó el 5 de julio? ¿Qué pasó el 5 de julio? Se firmó esa acta. Entonces, ¿cómo se firmó el acta el 5 de julio del año 11, pero se declaró el acta el 19 de abril? Duraron más de un año para firmar el acta. Eso es una locura, pues eso es mentira. Es mentira. Entonces una gente que le meten mentiras desde la historia inicial, le sigue metiendo mentiras hoy, porque no investiga lo que dicen los gobernantes. ¿No les parece? ¿Cómo es posible que aparezca, esto se llama Telca, que es una empresa, coloca que el 19 de abril, acta de independencia? ¿Cuál acta de independencia? Pero miren ustedes, voy a ir, la historia, ¿qué fue lo que pasó? Yo les voy a decir algunas cositas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la fiesta? ¿Cómo fue que se celebró ese acontecimiento en el pasado? ¿Cómo debiéramos celebrarlo nosotros hoy? ¿Y cómo se construye comunidad política? Comunidad política significa acuerdo, relación, identidad, a partir de ese tipo de fechas. ¿Quién es el que está en la fecha, en la foto allá al lado? ¿Quién será ese? Tan feo, ¿verdad? Feo, loco. ¿Quién será ese señor? Vamos a ver. Le brindo un café al que pegue la ¿Quién es? ¿No sabe? Fernando VII. Ajá. ¿La están viendo bien? ¿Quién es? El rey. Ahora sí. Ahí ¿Ya? Fernando VII. El rey Fernando VII. ¿Quién es el rey Fernando VII? ¿El rey de qué? ¿Ah? Del Imperio Español. Tienen que saber que estamos hablando entonces de la Venezuela, que no existía Venezuela como tal, que era el Imperio Español. El gobernante de Venezuela era el monarca que estaba ubicado en España, se llamaba Fernando VII. No era él, tampoco era él, era Carlos IV. Él era el príncipe. Él era el príncipe de él. ¿Qué es usted? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, después de la Revolución Francesa, se instala en Francia un Estado republicano que empieza a tener conflictos con los países que están a su alrededor, que eran monarquías, ¿verdad? Y entre esos conflictos hay una guerra entre Francia e Inglaterra. ¿Dónde queda Inglaterra? ¿En América? Europa. En Europa, ¿verdad? ¿Es un estado continental o una isla? Isla. Es una isla, ¿verdad? La isla de Inglaterra, ¿verdad? Ajá, ¿cómo hacía la isla de Inglaterra para entrar a pelear con Francia, que está en el continente? Tenía que invadir, ¿verdad? ¿Qué hace Francia para evitar que Inglaterra invada el continente? ¿Cuál es el país que está casi frente, que está frente al Atlántico, que está cerquita ahí de Inglaterra? Que habla portugués. ¿Cómo se llama ese país que habla portugués? ¿Ah? ¿Cómo? Portugal. Por favor. El país que habla portugués, que está al frente de Inglaterra, se llama Portugal. ¿Y qué está al lado de Portugal? Fíjense ustedes lo que les estoy preguntando, ustedes lo estoy llevando a ustedes a que se metan en ese teléfono, busquen la península ibérica, ¿verdad? Ahí está entonces España, Portugal. y está Portugal, ¿verdad? Para que Inglaterra entrara al continente, para invadir a Francia, tenía que entrar por Portugal, además que Portugal era aliado de Inglaterra. Entonces, ¿qué hace Francia? Invade, no lo invade de manera violenta, llega a un acuerdo con España, es decir, con Carlos IV, para entonces ocupar el territorio español con tropas
y a invadir a Portugal para evitar la llegada de las tropas inglesas. No estamos en Caracas, todo el mundo aquí en Barquisimeto, la gente viviendo en su vida. Pero allá hay un acontecimiento, como pasa en el mundo hoy, que te puede afectar aquí. Bueno, eso que está pasando allá, sucede que Francia entra en guerra con Inglaterra, ocupa el territorio español y obliga a Carlos IV y a su sucesor, el príncipe Fernando VII, a abdicar. ¿Qué significa abdicar? Entregar. ¿Ah? Entregar la corona. Entregar la corona. ¿Qué significa la corona? La corona no es una más. ¿Qué es la corona? El poder, pues. El dominio de todo su territorio. ¿Cuál es? ¿Entre quiénes están metidos en ese dominio? Nosotros. Nosotros los venezolanos. Los que hoy son los colombianos. O sea, los hispanoamericanos en su conjunto. El 2 de mayo, porque ellos entraron pacíficamente, los franceses, pero se quedaron en España, por acuerdo de los monarcas, porque los monarcas, como los gobernantes, pueden llegar a acuerdos, hacer lo que les da la gana, pero tienen también que ver qué piensa el pueblo. ¿Qué pensó el pueblo español de ese acuerdo? Iban en defensa del rey. Bueno, que no estaba de acuerdo. Primero no estaba de acuerdo. Primero no estaba de acuerdo en que estuvieran los franceses metidos allá. Segundo, estaba de acuerdo el español popular. Popularmente hablando, la gente, de que abdicara. Carlos IV abdicó primero. Después entonces llegó Fernando VII y le da un golpe al papá. Entonces llega Carlos IV, se lo vuelve a entregar a Carlos IV, se lo entrega y después se lo entrega a Fernando VII, se lo llevó a los dos para una ciudad que se llama Bayona, que está en la frontera entre Francia y España. Yo estuve allá en Bayona, por cierto, donde fue que estaba el señor los quedaron allá, los pusieron prisioneros. Entonces la población de Madrid se levantó contra el español, contra el francés. Y se habló entonces, fíjense ustedes la palabra que se utiliza en España, guerra de independencia de España contra Francia. Porque uno hace guerra de independencia cuando a un factor externo, ¿verdad?, lo domina uno. Pero ¿qué pasó ya interesante allí en ese momento? Que popularmente se fueron creando las juntas defensoras de los derechos de Fernando VII. Eso en España. Y esa primera junta, que se reunió allá en un lugar que se llama Aranjuez, en 1808, fíjense dónde voy ya, se transforma en Junta Suprema Central y Gobernativa del Reino. Es decir, asume el gobierno de España en primer lugar y de su colonia mientras no exista el rey. Todo está bien, ¿verdad? Allá en España. Pero ellos también convocan a cada ciudad, cada provincia de las colonias americanas que hagan un poco lo mismo, que se incorporen a esta lucha contra los franceses. Y eso entonces es, bienvenido, un aplauso para el muchacho de Capital. Fíjense ustedes, ¿qué fue lo que pasó entonces el 19 de abril? ¿Lo van entendiendo ahorita? ¿Qué creen que ustedes que pasó el 19 de abril entonces? Vamos a ver lo que están por ahí los muchachos. ¿Qué pasó entonces? Te lo digo yo ahí. Bueno, el Cabildo de Caracas, el Ayuntamiento de Caracas, el Consejo Municipal de Caracas, porque estos consejos municipales, este Consejo Municipal viene de España. Es una institución hispánica, extraída por los españoles. Se reúnen, porque en la tradición española, cuando que nosotros pudiéramos rescatar como ciudadanos, cuando en una ciudad, en un pueblo, hay problemas, la gente se reúne en cabildo.
se reúnen en el ayuntamiento. No es como ahora que uno no sabe ni siquiera dónde queda el ayuntamiento. ¿Ustedes han ido al Consejo Municipal de Ibarra? ¿Quién ha ido al Consejo Municipal de Ibarra? 1, 2, 3, han ido, 4. ¿Han estado en alguna sesión del Consejo Municipal? 1, 2, 3, 4. ¿Y el resto? Si decían que Barquisimeto no tiene problemas, no tiene problemas de la ciudad, que no se han convocado. Fíjense lo que hicieron los españoles. Tenían el cabildo, cada vez que hay un problema, convocaban a cabildo. ¿Qué hacen entonces? Algunos ciudadanos, que no eran ciudadanos, porque eran en ese momento uno era leal al rey, uno, ¿sabes? Era súbdito el rey, no era ciudadano. Algunos entonces, caraqueños, vinculados a los sectores pensantes, no lo voy a decir aquí como dice el acta verdadera, dice clero. ¿Qué es el clero? Los curas, ¿verdad? Más o menos. Los que están vinculados a la iglesia. Ahí está un cura, ¿cómo se llama ese cura que está metido allí en ese grupo? Madariaga. Cortés de Madariaga, que era canónigo de la iglesia de Caracas, de la catedral, entre otros, ahora habían otros. Estaban notables, figuras de pensamiento, letrados, abogados, doctor José, eran abogados. Ese es el día el 19 de abril es para mí el día del cabildo y el día de los letrados. A ver, había miembros del cuerpo de veteranos, de las milicias, así que están allá por allá, eran las milicias. Altos funcionarios peninsulares. ¿Quiénes eran los que estaban dirigiendo el cabildo de Caracas? Martín Tovar y Ponte. Los Ponte eran familia de los Bolívar, que eran Ponte. Y José de las Llamosas, que es un apellido que se perdió en Venezuela. José de las Llamosas. Ellos son los que presiden el cabildo, o son los alcaldes, son dos alcaldes. ¿Por qué se reúnen ese 19 de abril? Bueno, para hablar de lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en España, la guerra que se habla ya en una junta de gobierno. Entonces empiezan a conversar. Pero ellos tienen una idea que le plantean al capitán general Vicente del Pala. Vamos a constituir aquí en Caracas una junta defensora de los derechos de Fernando VI, que sea capaz de gobernar. Mientras tanto se resuelve el problema allá en España. Eso fue lo que se logró en el 19 de abril de 1810. ¿Verdad? ¿Cómo es que tengo yo aquí atrás? Ahora fíjate una cosa aquí. ¿Qué dice el cuadrito que está al lado, que lo conseguí también en Google? ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice? Duro. Grito de independencia, ¿verdad? Ajá. ¿Quién dio ese grito? ¿Quién dio ese grito? Nadie. Ahí no hubo ningún grito de independencia. Ustedes cómo no metió, cómo si uno no estudia y le meten mucho a uno, no sabe, no ponen nada. ¿Quién pegó ese grito? Nadie. Ahí lo que hizo fue un acto de lealtad a Fernando VII. Ahí no hubo ningún acto patriótico. Ahí no hablaron de Venezuela, ahí no hablaron de independencia. No. Nosotros queremos crear una junta defensora de los derechos de Fernando VII que sea capaz de gobernar el territorio mientras se ponen de acuerdo en España. Ese es el acontecimiento. Ahora bien, ¿cómo lo leemos nosotros? Como una fiesta patria. ¿No es así? ¿Por qué? Algo pasó, ¿verdad? Porque en la historia pasan las cosas ahorita. El acontecimiento es una cosita chiquitica que está, hay un antes y un después. Lo que causa el acontecimiento y lo que le da consecuencias. Fíjense ustedes lo importante. Vamos a hablar de los actores del 19 de abril. Que hay gente inclusive que ha hecho películas, por ejemplo, Simón Bolívar ahí, no sé qué cosa, y un poco de gente ahí. Eso es mentira. Simón Bolívar estaba allá en la hacienda de los Bolívar, allá en, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama la hacienda de los Bolívar allá en Aragua? ¿Ah? San Mateo. En San Mateo. Cuidando las vacas, los animales, allá, etcétera, etcétera. Estaban bien metidos en su hermano. Bueno. Los alcaldes del Cabildo, Martín Tobar y Ponte y José de los Llamosa, están allí. O sea, el primer actor que está allí, los alcaldes. ¿Quién está allí? El gobernador y capitán general de la provincia, Vicente de Para. El intendente, Vicente Basada. Y hay una figura que aparece allí que no existía, porque el ayuntamiento eran todos ciudadanos, había los alcaldes, pero no había, entonces que se crean ellos, se llaman diputados del pueblo. Lo puse entre comillas porque eso no existía en la figura del ayuntamiento. Que son los factores fundamentales, porque allí en esos diputados del pueblo van a estar aquellas personas que van a propiciar que se cree primero la Junta y van a empezar a utilizar, a aprovechar ese momento para generar un proceso entonces que va a culminar el 5 de julio. Entonces, ¿qué es lo que es importante el 19 de abril? No es el 19 de abril, es el 5 de julio. ¿Me están entendiendo? Lo que tú haces hoy tiene efectos mañana. Si haces una cosa buena hoy, tendrá efectos buenos mañana. Pero si tú haces un acto malo, destructivo, hoy el efecto va a ser mañana de destrucción. ¿De acuerdo? La historia sirve para eso. Yo hice esto hoy, violenté las normas, y tú crees que mañana la norma va por sí misma a ser positiva, ¿no? Lo que tú hagas, especialmente las autoridades, los responsables de cualquier nivel, en cualquier espacio, en cualquier momento de la historia de un país, eso tiene sus efectos en la propia sociedad, en la familia. Bueno, ¿quiénes son esos diputados del pueblo, entre otros? Yo voy a tomar inclusive nombres de lo que se llamaba, de lo que se hizo como lo escribieron los primeros historiadores. El impetuoso Francisco Salias. ¿Quién es Francisco Salias? Nadie sabe, ¿verdad? Búsquelo allá en el mundo. Métase ahí y busque Francisco Salias. Uno por allá va a buscar Francisco Salias. El letrado Juan Germán Rocio. ¿Qué significa letrado? Era abogado. Así como el doctor aquí, doctor Mora. Era letrado, era abogado. Lo pongo en negrita. El mantuano José Félix Rivas. El mantuano, porque era de la clase mantuana, no eran los blancos criollos. Pero nosotros no éramos blancos criollos, fíjense ustedes. Era él. ¿Quién es José Félix Rivas? ¿Nadie sabe? Tío Bolívar. Tío de Bolívar. Ajá, ¿qué más? Tuvo la batalla de... ¿La que de la juventud? ¿Cómo se llama la batalla de...? Batalla de la Victoria. La batalla de la Victoria. ¿Quién la dirigió? José Félix Rivas. ¿Quién está allá? Además, el sacerdote chileno, porque no era venezolano. Chile no existía tampoco, pero era el reino de Chile, que era el capital Santiago de Chile. José Cortés de Madariaga, canónigo de la Catedral de Caracas. ¿Qué es un canónigo? Búsquenlo en el aparato ese. Yo no sé qué es un canónigo. Ahí están, fíjense ustedes, aquí este cuadrito, yo lo tengo ustedes. Entonces, fíjense ustedes, veamos lo que está allá al lado. ¿Qué está allá al lado? Miren ese cuadro, para que vean cómo nos siguen metiendo. ¿Qué dice abajo? Véanlo uno, por favor. Véanlo, alguien. Inicio de la gente emancipadora. Ajá. Inicio de la gente, vamos a poner que sea así. Pero ¿quiénes están allí? Vamos a ver quiénes están en ese cuadro. Hay un sacerdote, ¿verdad? Que no es el canónigo Madariaga, porque él no se vestía así. Es como una especie de obispo, ¿verdad? Tiene una cosa, ¿cómo se llama? Tiene una, ¿cómo se llama eso? ¿Quién está hablándole a la gente allí?
militar, ¿verdad? ¿Es un militar? ¿No están viendo? ¿Qué hace un militar metido en esa cosa? Si no había militar. Ahí no había militar. Ajá, eso que está allá es el tío que está allá. ¿Eso qué es? Eso que está allá apoyado rojo, ¿eso qué es? El pueblo debería ser. El pueblo, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánta gente habrá más o menos ahí? Ah, no, hay ahí Más o centenares. menos como cuántos habrán ahí. Ahí se ven muchos. Se ven, habrá Centenares. como 2.000 personas, 5.000 personas, 10.000 personas. Habrán ahí. No, es poquita gente. ¿Quién está al lado del tipo? Otro militar, ¿verdad? Y el que está vestido de rojo, otro militar, ¿verdad? Eso es mentira. Porque eso fue un salón, en el ayuntamiento. Podrían haber ahí 20 personas. Claro, la gente está. Ustedes cuando van a Caracas, a la Plaza Bolívar de Caracas, van a ver allí el edificio donde está el Consejo Municipal del municipio Libertador, que es Caracas. Ese da un balcón que da a la Plaza Bolívar, pero ahí no había ese objetivo, yo que había una plaza mayor, había gente que estaba por allá, bueno, mira, están discutiendo, entonces, etcétera, etcétera. Pero eso no fue un acto de masa, una cosa dando un discurso con unas canciones, al imprimir, no, eso no es así. No es así. Entonces nos están trayendo cosas que son mentiras. Es una fecha patria, por favor. Ustedes me están entendiendo lo que quiero decir. Sí. Que son una fecha nuestra. No puede ser que hagan por nuestra fecha lo que les dé la gana. ¿Por qué lo hacen? Por ignorancia y por maldad. Porque nosotros somos unos ignorantes y unas ignorantes. Ese cuadro es mentira. No, todavía no pasó el primero que esté bueno. Y tú lo ves cuando ves allí la cosa. Fíjense ustedes, voy bajando. Ahora, ¿qué pasó después del 19 de abril? Ahí viene la cosa interesante. Bueno, ustedes tienen su junta gubernativa allá en España. Nosotros creamos nuestra junta gubernativa aquí en Venezuela. ¿Verdad? La Junta Suprema se constituyó el 19 de abril. Pero, ¿cómo dice el documento? En el real nombre del señor don Fernando VI. No era gritando libertad e independencia. Fue un acto de lealtad al rey. En el auto de esa Junta Suprema de Caracas, del 27 de abril, ¿cuántos días son después? 19, son como 6 días. 8 días, claro. Una semana después. Una semana. Se crea un gobierno. Nuestro primer gobierno venezolano. Eso no lo dice nada. Es el que se forma el 27 de abril de 1810, un gobierno autónomo, no era independiente. Estaba adscrito a la corona española, estaba a favor de Fernando VII, pero era un gobierno porque estaba gobernando. Le dijeron, entonces sacaron al capitán general, váyase, el intendente se va también, se van todas las autoridades peninsulares para la península, se fueron para Puerto Rico. Nosotros, los venezolanos, en el escenario del Cabildo de Caracas, vamos a crear un gobierno provisional porque la soberanía está en el rey, mientras el rey esté legalmente en ejercicio. Pero como el rey abdicó y no estamos de acuerdo, nosotros entonces vamos a asumir la soberanía interina y vamos a crear una junta de gobierno autónoma. Es tan interesante este dato porque este gobierno, ya el día 20, antes ya del día siguiente, había mandado una locución a los habitantes de Venezuela. ¿Qué es usted la palabra? Habitantes de Venezuela. ¿Quiénes eran los habitantes de Venezuela? Acuérdense, era la provincia de Caracas o de Venezuela. Esa provincia empezaba más o menos en Puerto La Cruz y terminaba más o menos en Carona.
llegaba hasta Barinas. Esa era la provincia de Caracas, la Trujillo. Las otras que estaban allá eran otras provincias que no eran la provincia de Venezuela. La primera entonces locución eran los habitantes de Venezuela. Pero le manda entonces una carta a los cabildos de Caracas y de Venezuela. Y los otros le mandan una a los que van a Cumaná, le mandan a los que entienden. Van mandándole cartas diciéndole lo que ellos han hecho en Caracas. Y le mandan una a la regencia de España, porque la Junta de Gobierno de España se le colocó en regencia. La reacción de España, de la regencia, fue de acusar a los caraqueños de traidores. Y ahí empezó el problema. Empezó la presión. No nos aceptaron la transición. El graso error de España. Porque los caraqueños entonces se constituyeron en gobierno. ¿Quiénes son los primeros presidentes de Venezuela cuando todavía no había República de Venezuela? Eso que no había república, no había independencia, había autonomía. ¿Cómo se llaman los dos presidentes? Díganlo pues. ¿Cómo se llaman? José de la Llamosa Ajá. ¿Y quién es el otro? y Martín Tobar Ponte. ¿Ustedes sabían eso? No, para nada. ¿Y dónde estaban ustedes que no sabían? ¿Dónde estaban ustedes? Yo he tenido que investigar esto. Yo siempre te hablo de desde la Guayana. Mi primer libro fue el 19 de abril, 1986. Hace tiempo, ¿verdad? Y lo he estudiado todo el tiempo. Este libro que ustedes van a ver ahora que vamos a rifar tiene 5 ediciones. Pero es un libro de verdad histórica, no es hablando de lo que dicen los oscuro. Y lo primero que hay que decir que de esa edición de abril se generó un gobierno. ¿Cuál fue el secretario de Estado de ese gobierno? ¿Cómo se llama? ¿El de Relaciones Exteriores cómo se llama? Dígalo duro, para que lo recuerden. ¿Cómo se llama? Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio. De Gracia y Justicia, como poder judicial, Nicolás Arzola. Hacienda, Fernando Key Muñoz. Marina y Guerra, Lino de Clemente. El canciller, Carlos Machado. El Tribunal de Apelaciones, el Marqués de Casallión. Tribunal de Policía, José Bartolomé Plantaín. Gobierno Militar, Coronel Fernando Toro. Comandantes generales, Nicolás de Castro y Juan Pablo Ayala. El único militar que había de carrera allí, en ese grupo, era Nicolás de Castro, que era español. Y era español. No era venezolano. Este es nuestro primer gobierno autónomo sin independencia. ¿Qué dice el cuadrito de abajo? Ojo, y ojo, profesor, esto es una cosa de Santiago Marín, De la UPEL, ¿verdad? que es del conglomerado educativo de La UPEL. no, este es Santiago Marín, este es el Instituto Politécnico. El Instituto Politécnico, bueno, hermana del sector. ¿Por qué? Porque hay un error. 19 de abril, ¿qué es ahí? Firma del acta de independencia. ¿Cómo es posible eso? Ah, Esos son documentos. Obviamente yo mire, yo tengo un artículo que escribí en el 95, porque el Ministerio de Educación de la época sacó un aviso en el Nacional celebrando la independencia del 19 de abril. O sea, que es un problema de ahorita. Ahorita se ha agravado. Porque no sabemos qué fue lo que pasó el 5 y el 19, tenemos una gran confusión. Entonces, ¿cuál es la consecuencia interesante del 19 de abril? Terminar un gobierno autónomo. Pero todavía no hay independencia. El 11 de junio de 1810, fíjate cómo hay fecha, ¿verdad? Esta Junta Suprema, encabezada por quién? Por Juan de la Llamosa, ¿verdad?
¿Cómo se llama el otro? Martín Tovar y Ponte. Por Juan Martín. Tovar Martín. Martín Tovar. ¿Cómo se llama el presidente? Juan de la Llamosa. José. ¿Cómo se llama el otro presidente? José. Martín Tovar y Ponte. Son alcaldes. Publican convocatoria a elecciones de diputados del reglamento de la misma para las provincias que conformaban la Capitanía General de Venezuela. Vamos a ver, pregunta, ¿cuáles provincias formaban la Capitanía General de Venezuela? Búsquenlo en el aparato si no lo saben. Provincia de Caracas. ¿Cuál más? Vean los muchachos. No saben. Ustedes no saben cómo estaba formada la Capitanía General de Venezuela. ¿Verdad que no saben? Digan que no saben. Digan, no lo sabemos. Digan, pues. No lo sabemos. ¿Y por qué no lo saben? Porque no lo investigan. Métanse pues, métanse ahí, métanse en el aparato, en el teléfono. Capitanía General de Venezuela. Vamos. Rápido. La provincia de Maracaibo, Ajá, la uno. provincia de Cumaná, la provincia de Guayana, la provincia de Margarita, Trinidad. provincia de Barinas. No, digo, tampoco así. No, Poco a poco. dice Vamos duro. Provincia de Venezuela primero. Caracas. Segundo, de Cumaná. Cumaná. Guayana. Maracaibo. Provincia de Maracaibo. Guayana. Provincia de Margarita Mérida. y provincia de Margarita. provincia de Trinidad. Pero eso ya porque Trinidad todo ese tiempo era parte de eso. Ustedes eran varias provincias. Hacen un congreso que se instala ¿cuándo? ¿Qué dice ahí? El 2 de marzo de 1811. Ese es nuestro primer congreso constituyente. ¿Qué hizo ese congreso? Declaró en la sesión del 5 de julio de 1811 la independencia absoluta de Venezuela. ¿Le da un poquito de agua? Agua. Abajo. ¿Me estás entendiendo? Ve la ruta del 19 de abril. Ah, tiene su agua. Abajo tengo. Abajo a la derecha. Ajá. Tengo chiquito, disculpa que qué cosa me está sacando la cara. Claro, no estoy regañando. ¿Me están siguiendo? ¿Están perdidos? No. Atrás. ¿Están pendientes de atrás? Una fecha histórica tiene unos antecedentes y tiene una consecuencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el 19 de abril, que no es ningún acto de independencia, generó un gobierno autónomo venezolano, leal al rey, se terminó haciendo un gobierno, terminó convocando un congreso. Fíjense ustedes que es importante lo que estamos diciendo. Estos son gobernantes que, aunque estaban en una mentalidad monárquica y colonial, convocaban a la gente pensante. No fue que le dio la gana a A y a B declarar independencia, no, convocaron a un congreso, a un parlamento moderno. Entraron primero como una, eso se llamaba en la época colonial, cortes, las cortes de Venezuela. Yo tengo el documento, yo lo he rescatado en mis libros. Se convocaron a las primeras cortes de América, de Caracas, porque en el lenguaje de la época colonial, monárquica, no había parlamento republicano. Ustedes han oído hablar de la dieta. La dieta es el organismo parlamentario de Rusia, por ejemplo. En Francia eran los estados generales. ¿Entiendes? O sea que los reyes no mandaban solos. Había organismos que también los controlaban. Ahora bien, entonces, ¿ya entienden qué pasó el 5 de julio? ¿Qué pasó el 5 de julio? Ajá, dígame. ¿Qué pasó el 5 de julio?
¿Se firmó o se declaró? Se declaró. La firma es administrativa, hicieron los jueces, hicieron el acta. El acta no estaba preparado, no tenía computadora. Tenía que irse a redactar una comisión. Ahora bien, declaración de la independencia de Venezuela. Después, en agosto, tanto de julio, 5 de julio, 17 de julio, los constituyentes, los parlamentarios, los diputados fueron a firmar el acta. No confundan la firma con la declaración. El acto político, ¿está lo vamos, verdad? Doctora, el acto político es el 5 de julio. El acto administrativo es después, que ya la firma. Y después van al registro de Simetri, como que tiene que pagar ahora, ¿verdad? Para poder registrar las cosas. Dólares. Ahora bien, ajá, listo, o sea, declaramos la independencia, chévere, nos vamos para la casa, vamos para la playa, todo no. Ahora es que viene lo duro. Ah, declarar la independencia, ay, ¿qué vas a hacer con eso? Es que tú crees que la independencia es un regalo. Es que tú crees que nosotros somos independientes. ¿Qué hacemos nosotros como hoy para ser independientes? Primero que no sabemos que somos independientes. No sabemos ni cuándo somos ni desde cuándo somos. Entonces, si no sabemos dónde venimos, tampoco sabemos dónde vamos. Allá. Cuando van caminando, vamos para allá. Y aquí, por ahí se van, es decir, vamos perdidos en el tiempo. Jóvenes. El año 11 fue la declaración de la independencia. ¿Cuándo fue la batalla de Carabobo? ¿En qué año? En 1824. 21. Perdón, 21. Ajá. 21. ¿Cuántos años van del 11 al 21? Vamos a hacer algo matemático. ¿Cuántos años son? 10 años. 8. Ay, fíjate tú lo que costó, ¿verdad? Esa declaración de independencia lo costó 10 años echando, muriendo gente, sangre, sudor, lágrimas, destrucción, hacienda destruida, invasión, la gente se tuvo que ver, eso pasó. Miren lo que nos costó a nosotros haber declarado la independencia el 25 de julio. Llegamos a la liberación de la provincia de Guayana, ahí se creó el Congreso de Angostura, ahí dio su famoso discurso el libertador Simón Bolívar, se creó ahí la República de Colombia, pero todavía en el 21 no estaba liberado todo el territorio, porque en el 23 tuvo que hacer la batalla naval del lago de Maracaibo. Y finalmente, para poder terminar completo el trabajo, 1824, batalla de Ayacucho. ¿Quién dirigió la batalla de Ayacucho? Por allá. Chacho. ¿Quién dirigió la batalla de Ayacucho? Antonio José de Sucre. ¿De dónde era Antonio José de Sucre? ¿De dónde era? ¿Guatemala? Venezolano. ¿Honduras? ¿Estados Unidos? ¿Francia? ¿De dónde? 1, 2, 3, bueno, rápido. ¿De dónde? De Cumaná. ¿Dónde queda Cumaná? Oriente. Y en este país. No que le estoy preguntando porque usted sabe mucho. Tienen que saber, muchachos. Antonio José Sucre, y es una pregunta. ¿Cuándo nació Antonio José Sucre? Rápido ahí, teléfono. ¿Ah? ¿Cuándo nació Antonio José? ¿Qué año? Rápido. ¿Cuándo? El muchacho por ahí. ¿Lo conseguiste? 1795. Ajá. ¿Qué edad tenía Antonio José de Sucre en 1824? ¿Qué edad tenía?
5 para 1800. Más 24, ¿cuánto será? Por 29 años. No puede buscarlo en la maquinita, tiene que buscarlo en... Porque si la maquinita se le fue la pila, o no cayó, se le fue la internet, entonces permite la plata pagando el mercado. 29 años. Usted sabe lo que es tener 29 años y dirigir la batalla más importante de la independencia de América. ¿Usted ha pensado eso? ¿Y dónde nació ese muchacho? Nació en Cumaná. Entonces, ustedes están pensando que hay que buscar, que si los héroes de embuste, Superman, Batman, que eran los anteriores, que no buscaban uno, no sé lo que ustedes ahora para ser los grandes héroes de ustedes, ahorita, no sé cómo se llamarán, cuando nosotros hemos tenido figuras como ese muchacho. La historia de Sucre es una historia heroica, ejemplar, y es venezolano. Lo que pasa es que no lo sabemos. ¿Culpa de qué? De nosotros. De nosotros. No, eso es culpa de los Estados Unidos, porque tú sabes que no, tuya. De que tú porque nosotros no nos animamos. Los estoy animando a que se pongan a estudiar la historia de Venezuela, que conozcan su país. Esta es una cosa larga. Pero ¿por qué es interesante esto? Esto lo escribió Manuel Palacio Fajardo, que estuvo allá el 19 de abril, primer libro de historia de Venezuela, 1837, por ahí. Creo que antes, 17. Yo lo voy a leer poco a poco, porque esta es la que me va a hablar a mí de la fiesta patria. El día 19 de abril, aniversario de la revolución, aparece la palabra revolución, el pueblo de Caracas demostró el valor que daban los felices beneficios que creía haber obtenido para él y su posteridad. El júbilo fue general. Después del servicio religioso, los habitantes se dispersaron por las calles con vestidos de fiesta, luciendo en sus sombreros escarpelas de cinta roja, azul y amarilla. 1810, esto va a ser en el año 11. ¿Cuáles son los colores de la bandera venezolana? Amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo. Eran las escarpelas de 1810, 1811. Bandas de músicos, seguidos de danzantes, recorrieron la ciudad tocando aires alentadores. Los miembros del Club Patriótico. El Club Patriótico. Estaba Miranda, ese Club Patriótico. Lo fundó Miranda. Recorrieron en procesión las calles principales, como hacen ahora, pues, la gente, procesión, celebrando, llevando banderas adecuadas a la fiesta. Las personalidades más respetables de Caracas sumaron al universo universal de Constitución. Se vio muchos grupos de indios de los alrededores cantando, bailando a su manera, con más ingenuidad que gracia. Todos los rostros reflejaban alegría, cambiándose vivamente muchos votos de felicidad. La noche trajo un cambio de cielo. Caracas quedó por completo iluminada. ¿Saben ustedes eso? Que no había luz. ¿Cómo lo iluminaron? Con velas. Y los edificios públicos y muchas casas particulares mostraban inscripciones y emblemas que competían en ingenio y buen gusto. Las bandas de músicos continuaron llenando el aire de los soles más melodiosos, y a medida que declinaba el calor diurno parecían aumentar el contento de los habitantes. Pequeños teatros montados en distintas partes de la ciudad servían de lugares de descanso, donde se entretenían a la gente con farsas y canciones. La diversión se prolongó hasta altas horas de la noche, y cuando terminaron los festejos, todos los espíritus estaban animados del más vivo y grato entusiasmo, como hacen los venezolanos todos los 19 de abril. Esa es la fiesta del 19 de abril de 1811. La celebración de una fecha realista. ¿De acuerdo?
histórica, realista, de lealtad a Fernando VII por las consecuencias que trajo, todavía no había llegado el 5 de julio. Sin embargo, el pueblo de Caracas ya está involucrado, según este testimonio de Muñoz Tebas, que estuvo allí. Bueno, que hubo una festejo. Entonces, nuestra celebración del 19 de abril no es un acto del Estado, no es un acto del gobierno, es una fiesta del pueblo, es una fiesta de la nación. La debemos celebrar los venezolanos como nación, sin tanta parafernalia militares, y cohetes y malos, no. Es la gente reunida, acordándose de aquella gente, de aquel momento. ¿Por qué? Antonio Muñoz Tebas lo dice al final. Ahí está recordando él que él fue parte de eso. Señores, hoy es el natalicio de la revolución. Es decir, la revolución de independencia, por ese proceso, nació allí, para él. Termina un año perdido en sueños de amor por el esclavo de Bonaparte, que principia ya el año primero de la independencia y la libertad. Confederación de Estados, gobierno central, una asamblea, con mucho. Por todo podemos comenzar como comencemos por la independencia. La población, el pueblo de Caracas, estaba ganado para el 5 de julio. Estaba ganado para que se diera la independencia. ¿Quiénes son estos dos personajes que están aquí? A ver. El que está al lado ya sentadito así con sus manos puestas así, así como si nada, pues ahí, ¿sabes? Descansando. ¿Quién será? Ese es Rocio, ¿no? Ajá, ¿tú dices quién? Rocio. Parece a Juan Germán Rocio. ¿Y quién dices tú por allá? Estoy mirando. No, el año 10. Juan Germán Rocio. Ajá. El que está a mano derecha, ¿verdad? Izquierda. ¿Aquel que está allá? Ese es Rocio. Izquierda. Bueno, conózcanlo. Juan Germán Rocio. Les voy a pedir que busquen donde sea, por el teléfono posiblemente, quién fue Juan Germán Rocio. Es la figura principal del 19 de abril y del 5 de julio. Juan Germán Rocio. Letrado, abogado. ¿Quién está al otro lado? ¿Quién es el que está al otro lado de Juan Germán Rocio? Francisco de Miranda. Nuestro venezolano más universal, tal vez. Francisco de Miranda se vino a Venezuela, después estuvo exiliado fuera de Venezuela, después de Venezuela. Regresó a Caracas en diciembre de 1810. Se incorporó a la Sociedad Patriótica porque fue uno de los fundadores y participó en el Congreso de 1811. Tenía 60 años de edad. En esa época, tener 60 años de edad era bastante viejo, ¿verdad? Bueno, ese señor con esa edad era el más joven de los diputados del Congreso de 1811, porque la edad no tiene que ver con los años. La tiene que ver, la juventud tiene que ver con posición, con proyecto. Era un joven todavía, ese viejito. Es una foto, una pintura. Ahí está pensativo, ¿verdad? Este es el libro que yo escribí, esta es la quinta edición de mi libro, el 19 de abril de 1810, yo me estudio sobre la independencia. Vamos a analizar uno, para el que quiera profundizar. Y se acabó. ¿Se acabó? ¿Tiene más? No puede más. Entonces, yo quiero terminar, eso no pude ponerle la lápida. El mensaje del Señor. El mensaje. Nosotros no podemos estar celebrando fecha por fecha.
celebramos ¿No se una ve? fecha para conocer la fecha, para a él. recordarlo de la gente. que la Ahí. hizo. Ah, ok. Y otra cosa, yo le voy a preguntar a ustedes, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un héroe? ¿No ven que me dicen qué es un héroe? ¿Qué es un héroe? Para ustedes, ¿qué es un Una héroe? que alguien admira por sus decisiones, valor o Uno lo que admira, representa. uno admira. ¿Qué más usted es un héroe? Uno lo admira. Una persona que hizo algo bueno por una comunidad, un país o... Ah. También, justicia. Hay héroes en el campo de la vida política, la vida educativa, ¿verdad? ¿Cómo se llama este auditorio? ¿Ustedes se dieron cuenta cómo se llama este auditorio? Raúl Quero Silva. ¿Por qué se la llama Raúl Quero Silva? Porque fue fundador de esta institución. Entonces, uno tiene la costumbre de ponerle nombre a las cosas. Avenida Vargas. ¿Por qué se llama Avenida Vargas? Por José María Vargas. ¿Dónde termina ¿quién era José María Vargas? Era médico, ¿verdad? Solamente a un gobierno, lo debo decir con responsabilidad, un gobierno se le ocurre quitarle el nombre del Estado Vargas, degradando a nuestro primer rector republicano, albacea testamentario del libertador Simón Bolívar. El primer rector de la reforma de 1826. El fundador del Ministerio de Instrucción Pública, prácticamente, porque fue, bueno, le llamó la atención sobre eso. ¿Por qué hace eso una persona que está gobernando? Porque cree que hace lo que le da la gana con lo que está gobernando. Yo decía, oiga, en el Estado Vargas. Ese Estado Vargas, ¿por qué nació en el Estado Vargas? Nació en La Guaira. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué se hace eso contra un héroe civil, un científico, un hombre que se dedicó a la vida por Venezuela? ¿Qué hizo esa comunidad política? ¿Qué hizo esa gente? No sabía nada ni siquiera de eso. Cuando uno le pone el nombre a una institución, una calle, a una pared, es porque uno está tratando de que quede en ese lugar una persona que cumplió con su deber, que fue un buen ciudadano, que legó. Eso es lo que es estas cosas. Yo les hablé de los actores, ¿verdad? Salas, Madariaga, Rocio, había un cuarto. Madariaga, Rocio, Salas, Rivas. Rivas no era militar, era hacendado. Entonces, ¿qué pasa hoy? La celebración del 16 de abril es un mensaje de buscar en esa figura, como tú decías, admiración, respeto, modelos. Hoy, cuando ustedes dicen, ¿dónde están los modelos? Entonces, para este país está todo, no, hay gente que está haciendo cosas, gente que ha hecho cosas por el país. Busquémoslas, que han construido instituciones. El héroe es el héroe civil, que ha construido instituciones, universidades. Ahora los maestros son héroes. La heroicidad es esa entrega por los demás. Entonces, es muy importante este mensaje que quiero dejar a ustedes, porque detrás de estas cosas hay una enseñanza moral. Entonces, nosotros que hacemos los 19 de abril, 5 de julio, nos nutrimos de esa fuerza de aquella gente. Vemos su historia, nos recordamos de ellos, leemos sus libros, leemos las proclamas. Mientras no lo hagamos, no habrá 19 de abril. Yo quiero entonces, finalmente, darle un regalo. Como no lo puedo regalar todo, yo no sé cómo que vamos a hacer. ¿Cómo que vamos a hacer, Mayeli? ¿Cómo que vamos a realizar? ¿Por qué no lo realizamos?
quiere hablar. Si es Bueno, vamos a participación una cosa, ciudadana. que dice usted. Dice Marjorie que se ponga, que alguien diga qué le pareció, y entre eso que van a hablar, lo rifamos, y lo demás queda afuera. ¿Ya? ¿Qué hacen? ¿Quién no les interesa? ¿Quién les interesa el libro? Levanten la mano. ¿Cómo van a hacer entonces los que lo ganen? Bueno, ¿cuál es el mensaje del 19 de abril? Pues, mensaje del 19 de abril para el joven de hoy. Mensaje de estudio, progreso, identidad, ¿cómo lo ven? Yo diría que es un mensaje de reflexión que nos debe despertar a no ser tan pasivos, a leer, a indagar, a no quedarnos con una sola información. Tenemos que ser realmente investigadores, porque realmente se trata de nuestra nación, de nuestra identidad como venezolanos. No estamos hablando de otro país, estamos hablando de lo nuestro, de nuestra autonomía. Nosotros tenemos que ser un poquito más empáticos con lo nuestro, realmente tener sentido de pertenencia de nuestra historia, porque eso dice de dónde venimos, lo que somos hoy y hacia dónde vamos a ir mañana. Otra intervención por allá de los muchachos, diga, mano. Cierren los ojos si no quieren, si le da pena, cierren los ojos. Ustedes en las esquinas hablan bastante. Afuera. Allá atrás estaban hablando. Ahora tienen una cosa ya, un cónclave. ¿Qué más tienen que decir? Imagínate, tiene un problema, porque entonces, ¿cómo hacemos con esto? Será un número, ¿verdad? Los que hablan. Están levantando la El mano. número entre los que hablaron. Disculpe, yo quería hacer un pequeño comentario. Ajá. Yo tengo entendido, usted me refrescó la memoria cuando dijo que lo de la avenida Vargas, que por qué se llamaba así, es porque justamente donde empieza la avenida Vargas está el Hospital Central. Sí, señor. Y por eso fue que nombra a esa avenida el nombre del doctor por tener tan emblemático edificio que es hoy el Hospital Central. Que lleva el nombre de un gran médico, se llama Antonio María Rivera. Estamos aprendiendo. ¿Qué otra cosa los muchachos? Que cada día que uno piensa que sabe más, sabe menos. Porque hay tantas cosas que hay que aprender y no quedarse con una sola información, ya que así tenemos una mente cuadrada y no pensamos más allá sobre nuestros alrededores. Nos debería interesar más la historia de Venezuela, ya que es la historia que nos forjó y nos sigue forjando hoy en día. La historia no es solamente un libro marcado, es más que eso, es un sentimiento nacional. Muy bien. No solo eso, Un también sentimiento. también tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque si no sabemos la historia de nuestro país, hasta dónde vamos a llegar. Tenemos que saber. Andamos como unos zombies por ahí para arriba y para abajo. Ya por lo menos con esta información que usted nos da, a partir de esta fecha, ya nosotros podemos explicar, informar, abrir más ese conocimiento y vamos a tener muchas pruebas, vamos a tener muchas en contra porque la mayoría de venezolanos cree que el 19 de abril es justamente lo que en realidad no pasó. Entonces, de ahora en adelante nosotros tenemos esa meta de empezar a cambiar esa historia ficticia que nos enseñaron durante todo este tiempo. Sí, y que es una muestra de tantas cosas que se erradas. Por allá, por allá, por allá. Sí, muy bien. Sí, porque las cosas son duras, ¿verdad? Ajá. También
Así es. El 19 ya que se aprovecha el carril, ¿no? Y se consolida el 5 de... El 5 de julio aparece otra. Se vinieron para poder llegar a esa última firma. Claro, y fíjate una cosa interesante de lo que tú dices. Es una lucha de generación. Porque el 5 de julio tenemos Germán Rossi, perdón, el 19 de abril. El 5 de julio la figura es Germán Rossi, que es el que redactó la cara redactó el acta de independencia. Pero además estaba Francisco de Miranda, ya ahí entra otro. Y después tú ves a Bolívar que entra el 19, y después estaba Sucre allá, o sea, son generaciones que van luchando con un ideal, no es una sola persona. Verlo como un proceso histórico donde de golpe perdimos la ruta y nos fuimos por otro lado. ¿Verdad? Entonces tenemos que ver el origen para poder tener idea de hasta dónde por aquí. ¿Cómo está, doctor? Un gusto. Yo personalmente creo que la historia como ciencia, ella se tiene que seguir cuestionando siempre, si no, no avanza. Claro, sí. En el elemento principal, lo que pasa es que entendemos como historia es el estudio y la revolución de los hechos del pasado, sí, pero siempre enfocamos a nivel cultural, general en la historia en Venezuela, que son fechas puntuales, 19 de abril, 5 de julio, y no nos hemos dado cuenta tampoco que incluso en los tiempos modernos hay un hueco en la escritura, hay un desinterés a nivel general de lo que es el estudio, más que todos los jóvenes venezolanos, de esta historia. Y eso principalmente es el enfoque que hay que darle a la juventud venezolana actualmente, a aquellas personas que estamos interesados en desarrollarnos en este campo. Esos cuestionamientos de que la historia solamente es un cuento, porque así a nivel personal me ha pasado mucho. Y tenemos que seguirla tratando como ciencia, o sea, tiene que seguir cuestionándose, tiene que seguir produciéndose. Esto que estamos viendo ahorita el 19 de abril, hay mucho choque, ya que todos llevamos una concepción histórica desde primer grado hasta este momento en la historia, que eso revienta muchas conciencias, porque dice ya va, o sea, tenemos que desaprender y reaprender otra vez. Y así esto es solamente una muestra de muchos elementos históricos que sé que están de esa manera. Esa labor la tenemos que tener. No, eso es una cosa que yo hice. Nosotros en el campo histórico, la primera tarea del historiador es buscar lo que llamamos la fuente primaria. Eso pasa inclusive hoy. Hay gente que sabe, por ejemplo, el gobierno decretó no sé qué cosa, que no sé qué, que va, entonces dice, la gente se sale corriendo, brincando, pero ¿dónde escribieron eso? No, yo voy a hacer tal cosa, pero ¿dónde está el decreto? ¿Dónde está lo escrito? O sea, porque mucha gente actúa en función de lo que dice uno, dice el otro, pero no busca el elemento, la prueba, para decir que efectivamente esto está así. Nosotros tenemos un pensamiento erróneo de lo que es la historia. Muchos piensan que la historia es algo del pasado y la verdad es que es también algo del presente. Claro, que lleva una línea de tiempo de que no solamente son las fechas. Nosotros como humanos tenemos una fecha para tener un reconocimiento de esa fecha, pero es algo que lleva años, meses en tratar de realizarlo. Entonces, para los que piensan que la historia es algo del pasado, pues no es así. Es algo del presente y que más adelante se historia del pasado, porque en el transcurso de los años se van creando historias nuevas, luchas nuevas, ¿no? Y bueno, algo que queda en historia, pero no, o sea, se dice historia, pero es algo de presente. Así es. O sea, hoy estamos haciendo historia para ustedes en su vida histórico lo que puedan aprender de lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí. ¿Lo quería decir también? Que uno tiene como mal hábito el hecho de que esté escrito y que esté escrito. Debemos desenterrar las cosas porque sí es verdad, la historia a veces está basada en el pasado, pero dicen las personas, no, es que ya pasó, eso, ¿para qué desenterrarlo? Debemos vivir el presente, sí, pensando en el pasado que ya pasó para poder formar un futuro que está por venir. O sea, nosotros no debemos decir como que, ya está plasmado, ya quedemos con esto porque lo dice, por ejemplo, la Universidad Central. Porque lo dijeron y lo dice la Capitanía General o en este caso es Caracas.
no, Caracas decretó que es así, no, porque debemos saber de dónde viene y qué fuentes tiene que argumentan que eso es verdad. Ahí me pasó una cosa muy interesante con mis alumnos, por acá mis alumnos pedagógicos, siempre. Yo di una conferencia, ¿se acuerdan de la, no se acuerdan porque usted no lo vieron, pero hubo en el año 90 y pico, la invasión a Irak. Bueno, eso fue con Bush, padre, 1991. A mí me invitó una profesora de una maestría, me dijo, profesor, yo quiero que usted dé una conferencia en un colegio, en un instituto allá en el Panunión. Panunión fui yo y hablé sobre, entonces yo les hablé de ellos. Yo les empecé la historia a ellos, hablándoles de que era Irak en el pasado, entonces se acuerdan del Éufrates, el Tigris, bueno, la que decían a uno no sé qué cosa, entonces, después que yo hice esa historia y llegué a la guerra, entonces me dice un muchacho, el chico me dijo, profesor, yo ahora entiendo por qué es interesante estudiar a Mesopotamia. Yo tuve que dijo, ahora yo entiendo porque nosotros los profesores empezamos al revés. Empezamos del pasado y no llegamos al presente. Hay que empezar del presente, como decía yo aquí, nación, fiesta, ¿verdad? Hoy, vamos para atrás, vamos para adelante. Bueno, yo mire cómo estoy. Entonces, ¿qué hacemos con ese libro, compañero? Entre los que lo rifamos, entre los que hablaron. Ah, bueno, entonces ¿cómo es? Me vas a anotar un número ahí del 1 al 10. Te toca. Creo que tengo a Valeria, a Masi, a William, a Edilberto, a la profe y al chico de allá de la Luther King. ¿Cómo te llamas? Venga para acá, Fernando, venga. Venga. Aquí también tú ella. Ah, sí. Puede ser un número del 1 al 10. Venga. ¿Cierto? Pon el número ahí. Véngase para acá. Póngase por aquí. William, Es un concurso de mucha oportunidad. Fernando, la profe, Edilberto, Maximiliano. Es un concurso de Esta es la mucha última atención. edición, esta ni yo la tengo. Profe, Luz. Hay mucha atención. Es más, Sí. también. Véngase. Sí, Y más. si falta alguien me recuerda. Venga, lo que va por allá. Yo tengo el penúltimo. Del 1 al 10. ¿Pusiste el número? ¿Quién más falta por allá? Miren lo que le pasó por no decir nada. Un penoso. Comienzo con el Edilberto. Número, del 1 al 10. La profe, 4. William, 9. 10. Ay, qué bueno. Ese quedó ahí mismo. No salió. Voy a aprovechar una frase que tengo de un amigo. Lo voy a colocar en Amazon. Vamos a ser factible. Por el módico precio de $5. Una cosa que se reúne. Si uno no puede conseguir $5, yo le digo a mis alumnos cuando tenía necesidad de comprar los libros, yo siempre les mandé a mis alumnos el libro completo. Decía, profe, yo no tengo plata. Bueno, haga una torta. Haga una torta, ofrece una torta, usted la vende y ahí va recuperando plata y golpe tiene los 20 bolívares para comprar. O sea, hay que tratar de ser autónomos para poder ser independientes. Primero fue la autonomía y después la independencia. Lo llaman sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Y